Podríamos simplemente decir su nombre, doctor Carlos Ayravedian, y seguramente cada uno de los aquí presentes tendría en su memoria y en su recuerdo algún motivo para este reconocimiento que esta legislatura va a hacer hoy. Sería una obviedad decir que es hijo de inmigrantes armenios que vinieron allá por la década del 20 del siglo pasado, huyendo de la guerra, del genocidio, del hambre. También sería una obviedad seguramente decir que vivió en barrio Pueyrredón, que ahí fue donde se crió, donde nació, donde transcurrió sus primeros años. Ojalá que la naturaleza me hubiese dotado con el 10% de la capacidad oratoria y narrativa que tiene el doctor Ayravedian. Le voy a pedir disculpas, no voy a poder ser tan florido, pero por lo menos voy a hacer lo que puedo y lo que siento. Su otro yo, Carlos Garó, así se lo conoció primero en Córdoba, cuando comenzó a ser comentarista deportivo. Cuenta la historia que allá por la década del 60 hicieron un programa de televisión en Canal 10, porque la figura del doctor Carlos Ayravedian también tiene que ver con el nacimiento de la televisión de Córdoba, con dos periodistas cordobeses más, que eran Vicky Guayar y Víctor Brizuela. Un programa que estuvo condenado a durar solamente a tener 3 emisiones solamente, porque aparentemente hubo un problema entre el doctor Ayravedian y otro, en ese momento Carlos Garó, y otros de los integrantes de esa mesa, que terminó con una golpiza en el pasaje Muñoz, acá muy cerquita, que lo llevó nada más y nada menos a estar en las portadas de los principales diarios nacionales a partir de ese acontecimiento. Él se autodefine como ateo y anarquista. Yo creo que también es un transgresor, es una persona que siempre ha caminado por el límite de algunas cuestiones en una sociedad que probablemente en la cual era muy difícil hacer lo que hacía él. El doctor Carlos Ayravedian era capaz de estar en una defensa penal del caso más truculento o de mayor relevancia a nivel provincial una mañana, y a la tarde era capaz de, como periodista, hacerle una entrevista verdaderamente maravillosa a quien fuera el personaje mediático del momento. Esa es la ductilidad que tiene el doctor Ayravedian, y esas son algunas de las facetas en las que nosotros lo conocemos. Ya como abogado, en la vieja LB2, recuerdo, y esto ya es un recuerdo mío propio, esto no es contado ni leído, recuerdo que había un micro que se llamaba Los casos penales con el doctor Carlos Ayravedian. Lo recuerdo porque cada vez que empezaba a relatar esas historias, que habitualmente eran homicidios, muchos quedábamos hipnotizados frente a la radio, porque el doctor Ayravedian, con su narrativa fantástica, nos llevaba no solamente al lugar del hecho, era como si nosotros estuviéramos viendo el lugar del hecho, el rostro de la víctima, la figura del victimario, los gestos de los jueces, el momento de la sentencia, y a lo mejor esa pasión que transmitía el doctor Carlos Ayravedian a través de sus micros, los casos penales, a muchos nos habrá inclinado a abrazar con esa pasión el derecho, y probablemente también el derecho penal, básicamente. Otro tema que me parece que es importante destacar del doctor Carlos Ayravedian es plantear lo que planteó siempre, cuáles eran sus límites en los casos a defender. El doctor Ayravedian plantea que su límite son los delitos de lesa humanidad. Probablemente por su historia familiar y por su historia de vida así haya sido. El doctor Ayravedian ha sido todo lo que quiso ser, seguramente, o casi todo lo que ha querido ser en la vida. Fue juez de instrucción, fue camarista del crimen, ejerció la profesión de periodista, hizo política, fue miembro de esta casa legislativa entre el 95 y el 99 como diputado provincial en ese periodo, fue funcionario nacional,
fue funcionario municipal, tuvimos la alegría y la suerte y el honor, conjuntamente con el legislador juez, de ser compañeros en un gabinete municipal y que nos pudiera transmitir toda su experiencia, toda su sapiencia, toda su sabiduría. La verdad que fue una experiencia maravillosa. El doctor Irabedian, en la peor parte de la historia argentina, pasó de juez de instrucción a preso político. Y me quiero detener en esto simplemente un segundo para contar algo que me supo decir. Cada charla que uno tiene con el doctor Irabedian se lleva algo de enseñanza, algo de aprendizaje. La verdad que es muy constructivo poder hablar con él. Un día, hablando de cómo habían sido esos años de la dictadura y cómo habían sido esos años de prisión, me dijo algo que probablemente a él le haya pasado desapercibido, pero a mí no. Y me comentó que cuando estuvo en el campo de la Ribera, cuando lo llevaron, lo trasladaron al campo de la Ribera, él creía que lo mataban. Y que seguramente iba a terminar su vida sin saber cuál había sido el motivo por el cual no había sido muerto. A mí realmente me impactó porque uno puede imaginar la angustia de una persona, puede imaginar la desesperación y el sentimiento de alguien que pasa por esa situación. Por eso me parecía oportuno rendir este tributo, este homenaje, este reconocimiento a alguien que a lo largo de los años ha hecho de la profesión de abogado un culto. Por eso simplemente quiero agregar que toda esta Cámara ha adherido a reconocer la trayectoria del doctor Irabedian y reconocer en él un luchador inclaudicable por la libertad de expresión y alguien que con mucha pasión también ha defendido y sigue haciéndolo múltiples causas penales y siempre intentando que se respete los derechos y las garantías constitucionales. Por eso, simplemente, y para concluir, quiero decir que hoy se hace justicia. Muchas gracias.